Muy buenas aficionados, bienvenidos a un programa más, una edición más de Pureza y Emoción, al que siempre os invito, canal al que siempre os invito a que suscribáis. Y tenemos como protagonista a un torerazo y un torero que ha hecho una de las faenas de lo que va de temporada y seguro de cuando acabe la temporada lo seguirá haciendo. Y en una plaza nada menos que como Bilbao. Hablamos de Diego Urdiales, el torero riojano. Bueno, yo puedo definir el toreo de Urdiales con muchos atributos, como todos conocemos, clásico, ortodoxo, pureza entra también dentro de esos atributos, pero el toreo de Diego es el que yo defino, o sobre todo el que yo cuando hablo de él me refiero a ese toreo que se queda en la memoria, ¿no? Hay algo mágico, hay algo en ese toreo que cuando lo ves te impregna la memoria y se queda grabado para siempre. Yo creo que es el toreo al final de los elegidos, ¿no? Don Diego Urdiales, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Pureza y Emoción. Buenas tardes, David, un placer. El placer es mío, como siempre. Y bueno, Diego, vamos a hablar de varias cosas, pero hablando de Bilbao, que he comenzado con Bilbao. Yo estaba en la plaza, viví esa faena de este 2025. Para mí la faena de la feria, sinceramente para mí la faena de la feria, y yo creo que para muchos aficionados también. Esa faena ahí desplegaste toda tu tauromaquia, fue una faena muy importante, yo creo que bueno, un faenón. Pero después viendo fotografías hay una cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es que tienes el estaquillador prácticamente cogido con la yema de los dedos. O sea, con ese toreo tuyo en el que te enroscas al toro detrás de la cadera, en el que lo llevas tan templado para enroscar el toro y llevártelo ahí, tiene que ir muy mandado. ¿Cómo se consigue llevar al toro con la yema de los dedos? Es algo impresionante. Bueno, pues precisamente, ¿no? Porque yo creo que el toreo es algo impresionante, ¿no? Si partimos ya de la base de que a un animal como un toro, ¿no? Un animal que es muy fiero, que es muy, pues bueno, pues a que ataca, ¿no? Y que acomete y que tiene esa casta, pues que un hombre, una persona sea capaz de con una tela poder con ese ímpetu y ser capaz de poder generar emociones de tal magnitud y crear una obra de arte, y así partes de esa base, pues ya es algo increíble, ¿no? Y bueno, pues el cogerlo con esa fragilidad, pues yo creo que es el objetivo de, de un torero, ¿no? El poder acariciar los trastos, acariciar en este caso pues el capote, la muleta, y a través de esa caricia pues ser capaz de poder mandar al toro por donde tú quieres, a la velocidad que tú quieres, y, y después expresar ese algo que uno tiene dentro y que es único, ¿no? De cada torero. Lo que uno transmite cuando es capaz de llegar a ese momento después de conocer al toro, después de tenerlo ahormado y tú sentir que dominas la situación, pues después es un poco eh, dejarte llevar, ¿no? Y ese dejarte llevar pues lleva, lógicamente, aparte de tu sentimiento interior que es único, pues son muchas horas de toreo de salón, muchas horas de pensar en el toro y en el toreo, en distintas embestidas y en tu forma de interpretar, ¿no? La que tú crees que es la mejor, no por nada, sino porque es la que te hace feliz. Y cuando estás ahí abajo, por ejemplo, cuando estabas en Bilbao, esta pasada Semana Grande o en otras ocasiones, ¿sientes cómo el público va crujiendo y te va acompañando en la faena? ¿O te quedas aislado con el toro? Hombre, es evidente que
siempre, ¿no? Mi faena es procuro centrarme en lo que pasa abajo, en el toro, en su forma de vestir, en ese diálogo, ¿no?, que mantenemos y que intentamos pues llegar a un acuerdo para que, bueno, pues el animal se entregue y te dé lo mejor que lleva dentro para poder sacar lo mejor que llevo dentro yo, ¿no? En este caso. Y bueno, pues es eso, ¿no? El intentar centrarse ahí, pero lógicamente sí que es verdad que cuando hay faenas como la de Bilbao, pues se siente además esa, esa no presión, porque la presión es anterior, sino digamos que ese sentir del público, ¿no?, que te acompaña, que sientes cómo es el olé, sientes la intensidad del olé, como sientes el muletazo. Cuando eh, toreas, mmm, tú sientes la dimensión de lo que está pasando. De lo que está ocurriendo. Y, y con el público, pues después pasa lo mismo. No es cuestión de preocuparse, pero sí que te llega, ¿no?, de una forma, eh, digamos, como si estuviese un sonido de fondo, ¿no? Un sonido de fondo, pero que no te saca de tu estado, pero sí que te acompaña. Es curioso, ¿eh? Es algo... Perdona, porque creo que bueno, que cuando verdaderamente hay algo grande, importante, la fusión tiene que ser con el toro. Tú no puedes estar preocupado de a ver cuánta gente aplaude, a ver cuánta gente se levanta. No, eso... Estás ahí con el toro. Cuando va más allá el toreo y los sentimientos de un torero, te abstraes de todo, ¿no? O sea, entras en ese éxtasis que es, pues yo creo que lo que nos atrapa, ¿no?, a los toreros y y por lo que verdaderamente merece la pena esta profesión y ser torero, ¿no?, por lo menos para mí, y bueno, pues es algo único. Entraste en Bilbao. Recuerdo en una entrevista también aquí en Pureza y Emoción que me dijiste que había tardes especiales y tardes de triunfo, ¿no? Yo creo que la de Bilbao quizás sea ambas, pero entraste en Bilbao por la vía de la sustitución, cuando es una feria en la que se te espera, porque casi que debes estar ahí, ¿no? Pero entras por la vía de la sustitución, con el peso, bueno, o sustituyendo a Morante de la Puebla, que todo el mundo está esperándolo este año. Eh, Cortas dos orejas, haces un faenón y abres la puerta grande. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué es eso? Bueno, pues es algo Me refiero a muy que, bonito, muy bonito. claro, me refiero a que es como una reivindicación sin tener que reivindicarte porque llevas muchos años de matador de toros, sabiendo todo el mundo lo que eres capaz de hacer, consiguiendo lo que has conseguido en Bilbao, que tienes derecho propio de estar en esa feria, y llegas por la sustitución y formas ese lío. Sí, bueno, al final, bueno, dentro de la situación que esté, lo que me preocupa es sentir eso, ¿no? Y bueno, pues si algo me ha dado el tiempo y me ha hecho crecer, ha sido el poder controlar esos momentos y esas situaciones, ¿no? No iba con ningún tipo de reivindicación de nada, sé perfectamente quién soy, lo que he hecho en el toreo. Es evidente la situación mía como torero dentro y fuera de la plaza, para todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, pues me ha tocado vivir un sistema que, pues bueno, pues que es complicado, ¿no? Que es complicado. Y, y bueno,
pues más que, en vez de preocuparme de eso, pues como te decía, con el tiempo he aprendido a preocuparme de lo realmente importante, ¿no? Lo realmente importante es que mi momento se mantenga delante del toro, porque es lo que me hace feliz. Lo demás intento apartarlo y, y bueno, pues efectivamente lo consigo, ¿no? Porque si no, si yo entro en todo lo demás, es imposible estar así con un toro en Bilbao. Tienes que, tienes que tener el alma tranquila, la conciencia tranquila y estar en un estado que te permita poder hacer eso, ¿no? Y bueno, pues en este caso he sido capaz de conseguirlo y no cabe duda, ¿no? Que es algo increíble. Primero, bueno, pues lo único que no me gustó pues es tener que sustituir a un compañero porque desgraciadamente está herido, ¿no? Eh, pero bueno, pues el toreo evidentemente es así y alguien tenía que estar. Y, y bueno, pues no cabe duda que es algo muy difícil, ¿no? El poder conseguir algo así y bueno, pues digamos que llegar a la habitación del hotel pues con esa felicidad por haber sentido eso, porque es pues lo que, como te he dicho, pues el toreo fundamentalmente vale la pena, ¿no? El poder, somos unos elegidos, unos privilegiados, poder sentir cosas tan increíbles delante de un toro, poder crear, generar una emoción interior y poder expresársela a la gente, ¿no? Y hacer a la gente feliz, ¿no? Pues ver a la gente llorar, abrazarse, que te den las gracias. Eso es incomparable con nada de lo que rodea todo esto. No tiene precio. Eh, bueno, yo creo que también tú eres una... Bueno, esperemos, para empezar, esperemos que el año que viene estés en Bilbao, en la feria de Bilbao, porque ya más no se puede hacer. Yo sé que eres una persona muy prudente, Diego, porque te conozco y sé que eres muy prudente, pero ¿se puede saber, aunque sea agua pasada, si no entraste en Bilbao porque no hubo una llamada o por algún tipo de desacuerdo? De No, fecha, porque no hubo llamada. ni siquiera hubo llamada. Mm. Bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho. Yo intento hacer una labor didáctica también desde el canal y yo creo que estamos ante el torero adecuado para expresarlo. De hecho, una vez que tuve una conferencia en Granada sobre ello, te llamé para hablar un poco sobre el tema de cargar la suerte, ¿no? Y el cómo se le puede a los toros cargando la suerte, o si es así para ti, que por lo que hablamos y veo en tu toreo, sí. Entonces, hay algún debate, porque claro, hay algunos toreros que son toreros, conceptos distintos, pero que esperan al toro con la pierna retrasada, también un poco torero de expulsión. Tú no, tú cargas la suerte en la pierna de salida, adelantas la pierna de salida, cargas un poco la suerte, el peso del cuerpo ahí y además te lo llevas atrás. No sé si, ¿qué puedes decirnos sobre el cargar la suerte y esa importancia que tiene para ti? Bueno, yo creo que es complicado, ¿no? Para explicarlo y para que se pueda entender. Eh, yo creo que cargar la suerte tienes que estar primero colocado con la mayor verdad posible, ¿no? Eh, sin que haya ventaja. Por eso es puro el toreo y por eso evidentemente toma otra dimensión. Y, y bueno, pues estar apoyado en los talones y para mí, pues el que, el que, como dices, el apoyo siempre en jurisdicción con la embestida, pues tenga una entrega máxima eh, sobre la gravedad del cuerpo y después, pues bueno, pues
ya entramos en que bueno, pues tiene que haber mando en las muñecas, tiene que haber mando en la embestida. ¿Para qué? Para poder reducirla, ¿no? Yo soy partidario de que del toreo, al toro sí se le reduce la velocidad. El toro tiene una velocidad, pero cuando se le reduce, eh, todo es distinto. Y hay un algo que llega de manera distinta porque la expresión, la fuerza interior del torero, por conocimiento y por sentimiento, hace que se reduzca de esa manera, ¿no? Y después, pues lógicamente, el empezar, eh, me decían una vez, ¿no? Pues que el muletazo se basaba en el diálogo de hola, ¿qué tal está usted? Vaya usted con Dios, ¿no? Eh, Ujú. Inicio, desenlace y final, ¿no? O sea, para mí eso es el toreo, ¿no? El toreo encadenado, seguido, creo que le falta. eh, Perfectamente puede ser ligado, Ujú. pero lógicamente tiene mayor dificultad. El toreo cargando, o sea, el toreo cargando la suerte. Te refieres a enroscándolo detrás, no, no, sí. El toreo cargando la suerte y el toreo cuando el muletazo tiene Eh, inicio, desenlace y final, Eso, ¿no? exacto. Es más difícil el poder pegar cuatro muletazos de esa manera porque lógicamente el toro lo nota también. Ujú. Así como te duele a ti mismo, le duele a la gente y le duele al toro. Entonces, por eso cuando los toros son toreados, bien toreados, pues dura menos. Claro. Sí, porque lo otro es hemos llegado a un momento en el que los públicos, es verdad que importa, muchos toreros encadenan pases, y es verdad que a la gente le llega el ligar como sea. Para mí ligar realmente es eso, ¿no? El te recibo, te tomo, digamos, como lo expresabas tú, ¿no? Pero a la gente le llega como que la ligazón sea como sea, aunque que no es ligazón, para mí eso es encadenar un pase con otro. Entonces no tiene esa verdad que tiene el recibir, el torear y el llevártelo hasta donde quieres. Pero es verdad que al público le llega mucho el ligar, sea como sea. Pero para mí, hombre, como aficionado, por eso me gusta apoyarme en teorías de toreros y en prácticas de toreros como tú, Diego, porque es algo que yo defiendo mucho como aficionado. Creo que hay mucha más verdad y que se le puede mucho más a los toros así, pero evidentemente yo no tengo la autoridad suficiente como para afirmarlo o por lo menos con esa rotundidad como toreros como tú, ¿no? Que además de promulgarlo lo hacéis delante del toro. Eh, Sí, sí. Bueno, pues sí que bueno, pues el público lógicamente es libre y, y bueno, pues sea el torero que sea, o sea, el concepto de cada uno es diferente afortunadamente, ¿no? Y la forma de sentir es única, única de cada uno, mm, nadie siente igual. Cada mm, uno, mm, y el que siente, lo transmite, cada uno a su manera. Pero es evidente que sea el torero que sea, cuando el toreo lo hace así, toma otra dimensión para todos. mm, mm. El Sí, sí. público lo recibe de una manera distinta. Mm, Y mm. es evidente el calado que tiene. El Sí, triunfo de es una tarde totalmente. de un torero puede triunfar, pero si ha llegado a esa dimensión, el triunfo es distinto. Mm. Sí, y se nota, sí, es cierto que se nota. Sí, sí, es cierto que se nota. Y aparte yo creo que mandas más también, ¿no? Cuando tienes la femoral puesta ahí delante, adelantar la pierna de salida al final, ¿no? Ahí tienes que mandar más en la embestida porque aprovechas mucho menos la inercia del toro. Bueno, ahí entraríamos en un lío bastante serio, ¿no? Pero también parte de la colocación, de donde estás colocado. Eh, no tienes por qué tener la pierna adelantada. Puedes estar colocado de forma natural. Lo que no puedes estar
es, es, es Jalón de la descargado, pierna, ¿no? Ujú. Descargado. ¿no? Porque el toreo no entra no empieza por donde yo considero, ¿no? Y, Ujú. y bueno, pues es evidente que cuando tú te apoyas de esa manera, el riesgo evidentemente es mayor. ¿Qué cosas? O sea, hay veces que los toros veis cosas que no se ven, no en los tendidos, sino ni siquiera en el callejón, ¿no? Como por ejemplo puede ser la mirada del toro. La mirada del toro entiendo que puede también definir una faena, porque bien o te dé miedo su mirada o porque bien te transmita nobleza, ¿no? Sí, bueno, la mirada del toro, pues es muy significativa cuando uno está delante, ¿no? La forma de mirar dice mucho de su reacción, ¿no? Hay toros que tienen más expresión de nobleza, otros tienen más expresión agresiva, de fiereza, y evidentemente que la mirada del toro te da muchas pistas para tu convencimiento y para el desarrollo de la lidia, ¿no? Sí. He hablado de la mirada porque es verdad que incluso para algunos ganaderos en los tentaderos es posible que no vean cómo mira el toro. El que realmente sabe cómo mira el toro es el torero, ¿no? Para conocer, para conocer al Diego Urdiales más personal, ¿qué haces para desconectar cuando te hace falta desconectar del toro, qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué te ayuda? Mi familia, en este caso, pues bueno, ahora mismo evidentemente estoy casado, pues estar con mi mujer y mi hija, tengo una hija, y, y estar con ellas, me gusta mucho estar solo, o sea, estar tranquilo. Soy bastante casero y, y bueno, pues estar en contacto con ellas y ver, ver una película, hablar tranquilamente, estar en ese estado, ¿no? Es lo que más me hace estar en paz y desconectar, ¿no? Hombre, lógicamente también, salgo con amigos, tengo amigos y tengo ratos muy buenos, pero no me gusta mucho el alboroto. Sí, se te ve siempre además calmado, ¿no? En tu toreo y como persona. Sí, bueno, hay ratos que la procesión va por dentro. Dentro de un torero habrá muchos ratos así. Muy bien. Y bueno, Diego, como última pregunta ya, ¿qué te queda? ¿Qué quieres hacer en el toreo más? ¿Qué cosa tienes ahí pendiente que te gustaría hacer? Pues sencillamente no tengo ningún objetivo concreto. No Mm, tengo ningún objetivo concreto. Es evidente que cualquier eh, triunfo pues es bienvenido, pero si es de esa manera, me apetece más, ¿no? mm, Me apetece, o sea, me mantiene el poder vivir momentos como esos, ¿no? Como en este caso la faena que hemos hablado de Bilbao, ¿no? Mantener ese momento, pues bueno, pues antes de Bilbao tuve una tarde en Málaga, sí, donde viví una tarde increíble, toreé aquí en mi tierra, en Alfaro, donde, bueno, pues cogí una tarde también muy buena y muy sentida. Y, es mantener todo el tiempo que pueda ese momento, ¿no? Ese momento es sacrificado porque el mantener la vida cotidiana con la gente, las personas, es complicado, ¿no? Porque requiere esta situación de un sacrificio mental muy duro, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Una concentración muy grande en el día a día, en, en llegar a poder pisar con el toro ese sitio, que no es fácil, porque para llegar a eso
hay que pisar un sitio muy, muy comprometido y que cuando, bueno, pues además de llegar a él, eh, tienes que crear, tienes que sacar tus sentimientos y todo el toreo que llevas dentro, ¿no? Y entonces, pues necesitas, o necesito en este caso, de estar en un estado bastante en paz, en calma. Y, y bueno, pues me preguntabas que qué me queda por hacer. Pues vivir cuanto más momentos de esos mejor. Y que esos momentos, pues en la plaza sean lo más eternos posible. Es difícil, mantener es verdad que ese estado de paz y de calma para poder crear esa obra y llegar y pisar ese sitio y además se nota, ¿no? Tiene mucho sentido lo que dices, tienes que estar muy, muy en paz para poder llegar y hacer eso que haces delante del toro, pero es muy difícil quitarte de la cabeza, pues el que es verdad que el sistema quizás no sea lo justo que debe ser contigo. Realmente llegar a ese punto creo que requiere de una mentalización muy grande. Claro, Y puede evidentemente. ser que sea una de las claves de tu carrera también, ¿no, Diego? El poder, el haber sabido, haber tenido la capacidad de apartar ambas cosas, ¿no? De saber qué es una cosa y qué es otra. Sí, sí, el superarlo, ¿no? Superarlo, Sí, porque, porque sufrirlo lo he sufrido muchísimo, ya, ya. no nos vamos a engañar. Lo he Ujú. sufrido muchísimo durante muchos años y, y es evidente bueno, pues que el trato que se me ha dado a lo largo de mi carrera lo sabe todo el mundo. Es una evidencia. Es Ujú. igual de evidente que mi forma de interpretar el toreo. Sí, Y, y bueno, pues he tenido que aprender, ¿no? A convivir con ella. Me ha hecho sufrir muchísimo y, y bueno, pues he sido capaz como he dicho antes al principio, de poner por delante lo realmente importante, ¿no? O sea, eh, al final en la vida lo que vives, lo que sientes con la mayor intensidad es lo que mayor felicidad nos da y es lo que queda, ¿no? ujú, Eh, ujú. el tener la conciencia tranquila de haber dado todo en la profesión, de haber hecho muchísimo más de lo que incluso has recibido, me deja la conciencia mucho más tranquila que la mayoría de los seres que hay en el toreo. Y Ya, eso, y eso no tiene precio, totalmente, por mucho que se lo quieran totalmente. poner. Así Y es. es evidente que tampoco tiene precio el ser capaz de poder emocionarte delante de un toro y poder emocionar a la gente de esa manera. Tampoco tiene precio. Y por eso, pues con el tiempo he aprendido a intentar tener la conciencia tranquila, a tenerla y a manejar esa situación, ¿no? Porque al final, pues bueno, pues me he dado cuenta que lo realmente importante es lo que he sido capaz de hacer, lo que soy capaz de hacer delante del toro y de la manera que lo estoy haciendo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es lo que me hace feliz. Pues ahí queda eso, que no es poco, Diego, que no es poco. Has dejado y estás dejando y dejarás momentos, pues, que hace feliz a la gente. Tú lo mismo lo estás diciendo, ¿no? Que hace feliz a la gente. Faenas que, como yo decía antes en tu presentación, tienen esa magia de que perduran en el tiempo y en la memoria para siempre y ese toreo que se llama eterno, y no es por caer en un tópico, pero es así, es eterno porque me perdura en la mente de todos los que lo han visto. Así que, Diego, muchas gracias. Esperamos verte el año que viene, pues las veces que sean necesarias, pero que puedas desplegar esa tauromaquia y puedas dejar esas faenas para la historia. Yo sé que soy muy pro Diego Urdiales, pero sinceramente y objetivamente yo creo que es así, que son faenas que quedan para la historia. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, David, y todavía queda temporada, todavía me queda Logroño, Totalmente.
A por Logroño, que supuesto, es sí, una sí. feria pues muy, muy bonita, muy importante para mí, donde he tenido la suerte de poder coger faenas muy importantes a lo largo de mi vida y bueno, pues hasta que no acabe la temporada hay que estar centrado, ¿no? Pensando en ella. Sí, 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 absolutamente. Absolutamente. Queda temporada, efectivamente. Pues muy bien, Diego, pues gracias por estar en Pureza y Emoción y bueno, suerte para Logroño y para todo lo que queda de temporada. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti también.